tardes para todos. Es un gusto nuevamente saludarlos hoy en nuestro quinto conversatorio con la JEP, el cual hemos denominado Justicia Transicional y Derecho Penal. En este día, este conversatorio está liderado por nuestra seccional de Cúcuta, por eso queremos agradecer a su rectora y a todas las personas que conforman el consultorio jurídico, quienes han estado al frente del desarrollo de este conversatorio. Igualmente a nuestro aliado para el desarrollo de estos conversatorios, la JEP, con quienes hemos llevado a cabo ya hoy nuestro quinto conversatorio. En el día de hoy vamos a estar en la compañía del doctor Adolfo Murillo, magistrado de la JEP, pero antes de iniciar nuestro conversatorio, queremos dejarlos con un video de presentación de qué es la JEP y qué hace la JEP. ¿Sabías que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Este sistema fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con el fin de satisfacer los derechos a las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El sistema integral está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y por las medidas de reparación y garantías de no repetición. ¿Cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz? La JEP tiene la función de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos más graves que ocurrieron en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Su trabajo se enfoca en priorizar los delitos más representativos que hubieran cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Recuerda que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Conoce las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y excepcionalmente de las que hayan sido perpetradas durante el proceso de dejación de armas de las FARC-EP. La JEP podrá conocer de los delitos cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Estos dos últimos podrán comparecer ante la JEP de manera voluntaria. La Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta por el órgano de gobierno, la presidencia, el Tribunal para la Paz, 3 salas de justicia, una unidad de investigación y acusación, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Judicial y el Grupo de Análisis de la Justicia. ¿Y cuáles son las sanciones que se imponen en la JEP? La JEP impedirá la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos en el conflicto armado. La JEP impone 3 tipos de sanciones de acuerdo con el grado de reconocimiento. Nos acompaña entonces el doctor Adolfo Murillo Granados. El doctor Adolfo Murillo es abogado de la Universidad Libre, seccional Cali, especialista en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Constitucional de la misma universidad. Es doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, autor de libros, capítulos de libros y artículos en materia penal, constitucional y derechos humanos. Profesor invitado de posgrado en varias universidades del país, investigador senior reconocido por MinCiencias, integrante de los grupos de investigación de la Universidad Santiago de Cali y de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Universidad Libre Seccional Cali. Actualmente es magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial, la JEP. Doctor Murillo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora Viviana. Pues para mí es un gusto participar de esta actividad que en buena hora emprendieron la Universidad Libre y la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero saludar de manera muy especial a la doctora Débora Luz Guerra Moreno, rectora de la seccional de Cúcuta, la doctora Mercedes Leonor Higuera, decana del programa de Derecho,
a la directora del consultorio jurídico de la seccional Cúcuta, doctora Ana Marisol León, y al profesor Jeffrey Torrado, con quien tendré la oportunidad de dialogar un poco más adelante. El tema asignado para el desarrollo de este conversatorio fue denominado Derecho Penal y Justicia Transicional, o Justicia Transicional y Derecho Penal. Para poder abordar la temática de conformidad con las aspiraciones temáticas planteadas tanto por la Universidad Libre como por la Jurisdicción Especial para la Paz, voy en primer término a hacer una serie de consideraciones respecto de las características de la justicia transicional, aquellos rasgos que diferencian la justicia transicional del derecho penal. Luego haré algunas consideraciones en torno al papel que juega la justicia restaurativa en el marco de esta justicia transicional, y voy a cerrar haciendo una caracterización apoyándome en lo dicho por la Corte Constitucional al someter a control de constitucionalidad el acto legislativo 01 de 2017, porque en algunos apartes la Corte Constitucional fija de manera muy precisa y clara la diferencia entre el concepto tradicional de derecho penal y la justicia transicional. Debo empezar por poner de manifiesto que los procesos de transición normalmente arrastran una serie de complejidades que están asociadas con la permanente comparación que se hace entre las instituciones propias de la justicia transicional y los criterios tradicionales de derecho penal, lo que lleva a que se haga un paralelo entre instituciones que en principio no podrían ser comparadas, así tengan algunos elementos en común, y que por esa razón pues se generan indudablemente incomprensiones y críticas, muchas de ellas infundadas. Para entender las diferencias entre justicia transicional y derecho penal, es importante tener en cuenta que junto a lo que vamos a denominar justicia tradicional institucional, que está orientada a regular lo cotidiano, a enfrentar la criminalidad tradicional, se ubica la justicia transicional, que por su naturaleza va a regular y sancionar a lo excepcional. De entrada, entonces, estamos catalogando esta justicia transicional como una justicia de carácter excepcional que apunta a situaciones muy concretas, muy definidas, y que tiene como uno de sus rasgos definitorios ser, por esencia, transitorio. De esa manera, en principio podemos decir que las medidas propias de la justicia transicional no pueden ser analizadas a la luz de los criterios tradicionales del derecho penal. En particular, no pueden ser usados los conceptos relacionados a los fines y funciones de la pena, porque, como ya lo anticipaba, hacer ese análisis desde esa perspectiva, pues conducirá a equívocos y, por qué no decirlo, a frustraciones. Genéricamente podría decirse, siguiendo muy de cerca al profesor Cayambos, que el concepto de justicia transicional se ocupa de la justicia en sociedades de transición, sea esto luego del conflicto o durante el conflicto, y supone una serie de medidas que pueden ser judiciales o no judiciales. Partir de esa premisa implica que el concepto de justicia se entienda de manera amplia, yendo más allá
de la mera justicia penal, incorporando elementos claves como responsabilidad, como equidad, protección y vindicación de derechos y la prevención y castigo de infracciones. La justicia de transición, entonces, comprende el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado y para asegurar la responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación. Voy a utilizar una expresión que, aunque en principio parece no decir mucho, va a resultar de singular importancia para el ejercicio que estamos haciendo. Y es que debemos destacar que la justicia de transición trata de la justicia en la transición. Lo repito porque me parece fundamental de cara a hacer estas distinciones. La justicia de transición trata de la justicia en la transición. Justicia en la justicia de transición supone bastante más que justicia penal retributiva y abarca a la justicia restaurativa en cuanto apunta a restaurar e incluso a reconstruir la comunidad. En definitiva, debe ser entendida como justicia de excepción que aspira a cambiar la situación de conflicto o posconflicto de un peor a un mejor estado. Ese es el propósito o uno de los propósitos de la justicia de transición, cambiar la situación de un peor a un mejor estado. Debo aclarar que toda transición es diferente y requiere indudablemente el análisis de las circunstancias concretas de cada situación. Por ello, un análisis meramente jurídico puede perder de vista esas circunstancias y lo que podríamos denominar la dimensión moral de la justicia de transición. Resulta, por ello, definitivo encontrar el justo equilibrio entre los valores contrapuestos de paz y justicia, tomando en consideración todos los intereses en juego. Es importante destacar que justicia en justicia de transición es sobre todo y predominantemente justicia para las víctimas. En este contexto, surge para ellas un derecho a la justicia que no se limita a la justicia penal y no descarta la posibilidad de que operen mecanismos alternativos, pero esos mecanismos alternativos solo pueden complementar y no sustituir la justicia penal. En consecuencia, las víctimas, en el marco de la justicia de transición, tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Concepto de reparación que incluye la restitución plena, la compensación plena, la rehabilitación, la satisfacción y en especial las garantías de no repetición. Como en estas medidas se contemplan mecanismos como, por ejemplo, la renuncia a la persecución penal, esta debe ofrecer alternativas serias para tratar con el pasado y por ende debe tomar en consideración, en todo caso, los intereses de las víctimas, lo que supone que éstas tengan participación en el diseño y ejecución de este tipo de medidas. El marco de la justicia transicional regularmente supone un conflicto, un consenso extendido en torno a la idea de que la transición debe partir de un adecuado balance entre el logro de la paz y los imperativos éticos y jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas. Además, incluye una mayor vigilancia y presión internacional. Supone, de otro lado, la apropiación del discurso de no impunidad y un discurso jurídico en el curso de la negociación política. Es necesario entonces hacer compatibles la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de derechos humanos.
Y el marco normativo que hoy se requiere no puede tener como referente los estándares de los procesos anteriores, pero tampoco puede utilizar los estándares sobre el alcance de deber de investigación y de sanción aplicables en tiempos de normalidad. Es indudable que la noción de justicia transicional está al servicio de políticas específicas de gestión de crisis y de prevención de los conflictos. Y a ese título se admite como concepto operacional del derecho internacional. La justicia transicional, desde esa perspectiva, puede realizarse a través de 5 ejes principales. Primero, la persecución judicial de los autores de los crímenes. Segundo, la búsqueda de la verdad con el fin de determinar las violaciones cometidas en el pasado. Tercero, la reconciliación. Cuarto, las reparaciones a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Y quinto, que resulta no menos importante, la reforma a las instituciones judiciales y políticas. Es decir, la justicia transicional tiene unos rasgos que permiten diferenciarlo de una manera importante frente a la justicia penal ordinaria. Y tiene indudablemente unos rasgos especiales definitorios que, como decía, fueron desarrollados por la Corte Constitucional al ejercer control de constitucionalidad sobre el Acto Legislativo 01/2017 y están contenidos en la sentencia C-674 del año 2017. La Corte, haciendo referencia a la especialidad del sistema, señaló que aunque el ordenamiento jurídico contempla distintas herramientas para garantizar la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, y aunque en principio estos mecanismos son aplicables a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, el Acto Legislativo 01/2017 optó por crear un nuevo sistema que responde a una lógica y a un régimen especial, diseñado para un escenario que presenta particularidades y especificidades que justifican un tratamiento diferenciado. Políticamente, dijo la Corte, esta especificidad se explica porque se consideró que la aplicación irrestricta del régimen sancionatorio ordinario a los actores del conflicto armado, sin una previa concertación sobre aspectos sustantivos y procesales del mismo, haría inviable cualquier proceso de negociación y lo condenaría al fracaso. De hecho, los acuerdos de paz son fundamentalmente pactos en los que el Estado se compromete a sustraer a los grupos armados al margen de la ley y eventualmente a los actores del conflicto del régimen penal general para someterlos, a cambio del desarme, a uno especial que tenga en cuenta las particularidades del conflicto. De este modo, esa condición de especialidad constituye el núcleo esencial de los procesos de negociación y en los términos de este régimen de excepción puede estar la clave para la construcción de una paz estable y duradera. Haciendo y buscando hacer esa diferenciación, la Corte trae como ejemplos las siguientes situaciones. Dice que la legislación penal se ampara en el modelo de persecución individual de los delitos, mientras que el acto legislativo responde a un paradigma distinto. Me detengo allí para señalar lo siguiente. Mientras la justicia penal ordinaria tiene como modelo la investigación caso a caso, el sistema de justicia transicional aplica criterios de priorización y de selección. Es decir, no se ocupa de la totalidad de los sucesos, sino que prioriza, esto es, escoge los casos que considera
más relevantes, más significativos, y dentro de los mismos centra su atención en la persecución de aquellas personas que puedan ser catalogadas como máximos responsables o como autores determinantes de esas conductas de especial gravedad. Esto no significa que las otras personas no sean objeto de tratamiento por parte de este modelo especial de justicia, sino que para ellas se prevén unos mecanismos distintos a aquellos destinados especialmente a sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por otro lado, señala que aunque el Código Penal colombiano establece el catálogo de delitos y de las penas, tipificando una amplia gama de conductas que atentan contra una variedad de bienes jurídicos, el Acto Legislativo 01 de 2017, que es la base constitucional para este modelo de justicia, dispone la aplicación parcial de ese instrumento en el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz, debiendo ser utilizado únicamente para la calificación de las conductas delictivas, pero no para fijar el esquema sancionatorio, porque el esquema sancionatorio propio de la jurisdicción, de este modelo de justicia transicional que aplica la Jurisdicción Especial para la Paz, obedece a una lógica distinta, que no está basada en la gravedad de la conducta cometida, sino que está asociada a otras variables, como el aporte del victimario a la verdad y a la reparación de las víctimas, y al momento en que se produce esa contribución. En igual sentido, aunque el Código de Procedimiento Penal establece las reglas y los instrumentos para el cumplimiento de la función investigativa y acusador y sancionatoria y acusadora en función de la Fiscalía General de la Nación, y para el ejercicio de esa función por parte de la jurisdicción ordinaria, el acto legislativo remite al legislador para que diseñe un procedimiento especial destinado específicamente a regir en los trámites que se surten en la Jurisdicción Especial para la Paz. Me detengo allí igualmente para decir lo siguiente. El acto legislativo 01 de 2017 le asignó como una de las funciones iniciales que tenía que cumplir la Jurisdicción Especial para la Paz la tarea de elaborar el proyecto de normas de procedimiento que sería entregado al Gobierno Nacional para su trámite ante el Congreso de la República. Como lo decía, una de las primeras tareas que asumió la jurisdicción fue la elaboración no solo de su reglamento, sino también de el proyecto de reglas de procedimiento. Y una de las primeras discusiones que se dio en el seno de esa comisión fue justamente establecer si a nosotros nos correspondía elaborar un proyecto de código de procedimiento para la JEP o unas normas de procedimiento para la JEP, porque no es lo mismo. Y en este caso se concluyó que lo que se requería era diseñar unas normas de procedimiento que viabilizaran el ejercicio de las funciones por parte de la jurisdicción. Nosotros elaboramos un proyecto robusto, muy completo, que enfrentó las vicisitudes políticas del momento. Aquí, a título de anécdota, quiero señalar que nosotros elaboramos un proyecto de más de 100 artículos que comprendían y regulaban las muy variadas situaciones que se podrían presentar en el marco del ejercicio de nuestras funciones. Cuando se le entregó al Gobierno Nacional, gobierno de entonces, después de todas las dificultades que había enfrentado en el trámite de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, no quería enfrentar o revivir debates que ya consideraba había superado, y la primera propuesta que le hizo a la jurisdicción fue presentar un proyecto de solo 3 artículos, que eran normas de remisión. Obviamente la jurisdicción no aceptó esa propuesta y se terminó discutiendo en el Congreso una propuesta un poco más amplia, más generosa, que no se corresponde, hay que decirlo de esa manera, con lo que inicialmente fue previsto y diseñado por la jurisdicción, pero que al menos recoge aspectos fundamentales de la misma,
todo quedó entonces recogido en la Ley 1922 del año 2018, que contiene las reglas de procedimiento aplicables en la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea que, si bien en determinados casos se aplican normas procesales, ya sea de la Ley 600 del año 2000, como de la Ley 906 de 2004, esto se hace por remisión, en la medida, insisto, en que se adoptaron unas reglas de procedimiento especiales. En cuanto a los temas de reparación, hay que decir que la Corte también precisó que los instrumentos de reparación que incluyen las normas aplicables en el marco de esta justicia transicional, pues tienen características muy particulares, características muy propias que se distancian, como lo veremos un poco más adelante, de aquellas que contempla el Código de Procedimiento Penal ordinario. El acto legislativo igualmente incluye una serie de medidas que suponen beneficios para quienes quedan dentro de la órbita de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, como la amnistía, el indulto o la renuncia a la persecución penal, que responden a unos parámetros particulares que fueron definidos en el marco de la normativa constitucional y la normativa legal que buscó la implementación jurídica de los acuerdos de paz. Debo aquí señalar que el tema particular de las amnistías, los indultos o de la renuncia a la persecución penal están regulados también en normas de transición, en este caso la Ley 1820 de 2016, que responde a estándares y parámetros internacionales, como tuvo la oportunidad de verificarlo la Corte Constitucional cuando ejerció control constitucional sobre esas disposiciones. Hay que decir que salvo la Ley 1922 de 2018, todas las otras normas que constituyen el marco jurídico aplicable en materia de este modelo de justicia transicional, por haber sido expedidas a través del procedimiento especial legislativo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2016, fueron objeto de control constitucional integral y automático por parte de la Corte Constitucional. Decía, al hacer referencia a algunas de las consideraciones hechas por la Corte Constitucional, que este modelo es un modelo que asume como eje o que parte del reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos, y que indudablemente toma a la víctima como centro, como eje de su actividad. Desde ese punto de vista, hay que decir que este modelo, por las características que tiene, mira tanto hacia atrás como hacia adelante. Hacia atrás, porque está íntimamente ligado con la justicia y la responsabilización por violaciones a derechos humanos. Y hacia adelante, porque resulta esencial para prevenir la repetición y para establecer los fundamentos de una paz estable y duradera. Es indudable que la justicia transicional concebida de esa manera da lugar a una profunda tensión entre los valores de justicia y la paz, entre el derecho y la política, entre una justicia retributiva caracterizada por mirar hacia el pasado y una justicia restaurativa que esencialmente mira hacia el futuro, y particularmente cuando, además de ser una justicia restaurativa, procura ser una justicia prospectiva, es decir, una justicia impartida pensando en las futuras generaciones, en crear condiciones adecuadas para las futuras generaciones. Hablando de justicia restaurativa, que es uno de los rasgos característicos de este modelo
que se distancia, se separa en cierta medida de la justicia penal ordinaria, debo señalar que al indagar sobre los orígenes mismos del concepto de justicia restaurativa, uno se sorprende, porque se encuentra con que, primero, ese no es un tema novedoso. Y no es un tema novedoso porque prácticamente todas las tribus indígenas del globo terráqueo han utilizado prácticas restaurativas para la solución de sus disputas. Aclarando algo, y es que no debe llegar a pensar o a concebirse la justicia restaurativa por esa razón como si tuviera un origen puramente indígena, porque al final la justicia restaurativa se caracteriza por ser el producto de la conjunción de prácticas e ideas desarrolladas en diferentes épocas, encaminadas todas ellas a la reparación. Y ahí uno podría mencionar ejemplos que la historia recoge, como los registrados en Irlanda, como los consejos de paz de Macedonia, los círculos o las conferencias de los maorís neozelandeses, los círculos hawaianos, la shula palestina, la jirga de Afganistán, incluso las reparaciones contenidas en la Biblia o las ideas que en su momento fueron aplicadas en el pueblo romano o griego, hasta llegar al concepto actual, que es lo suficientemente flexible que puede y que permite adaptarse a las distintas situaciones. Con esto lo que quiero mostrar es que la idea o el concepto de justicia restaurativa no tiene un único germen, sino que es en su árbol genealógico se pueden encontrar muchas fases y ramificaciones, lo que al final nos enfrenta a una especie de compilación de diferentes formas de ver la justicia y nos ofrece un modelo amplio, subdividido en diversos modelos, pero que se identifican porque tienen el objetivo de procurar la resolución más humana del conflicto que al final beneficia a la víctima, al infractor y a la comunidad. Debo entonces aquí precisar otro elemento, y es que en el propósito de lograr el propósito de una paz estable y duradera, la justicia restaurativa aplicable en el ámbito de la justicia transicional tiene características diferentes a las herramientas o a los instrumentos de justicia restaurativa que aparecen en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué tienen características distintas? Recuerden que el Código de Procedimiento Penal, cuando alude a la justicia restaurativa, incluye la conciliación e incluye la mediación. En el caso de la justicia transicional, al estar referida a mecanismos que buscan superar conductas muy graves, esos mecanismos de la justicia penal ordinaria no resultan aplicables. Disculpen, aquí está lloviendo durísimo por acá por mi casa, y entonces tengo por ahí una interferencia de la lluvia. Pero bueno, espero que no afecte mucho el sonido. Entonces decía que no es posible acudir a los mismos mecanismos de la justicia penal tradicional, mecanismos restaurativos de la justicia penal tradicional, sino que la justicia restaurativa debe ser entendida como un tipo de justicia relacional, alternativa e incluso complementaria, si se quiere, del sistema penal tradicional, en cuanto sus programas y sus medidas de implementación son flexibles en su adaptación, caracterizado por la participación y dinámica interactiva entre las partes involucradas en la solución del conflicto. Por eso, constituye un tratamiento colectivo de las ofensas con miras a la reparación del daño, la sanación de las heridas
y el restablecimiento del vínculo social a través de la discusión de la interacción entre la víctima, el victimario y la sociedad. Debo aquí señalar que en el marco de la justicia transicional nos podemos encontrar con dos tipos de modelos o dos tipos de procedimiento. Uno, el procedimiento esencialmente dialógico, que es el que se aplica a aquellas personas que aceptan su responsabilidad y aportan verdad plena, exhaustiva, y un procedimiento de corte adversarial para aquellos que, haciendo parte del sistema, no aceptan su responsabilidad, quieren discutir su responsabilidad ante este sistema especial de justicia. He dicho quienes sometidos a la jurisdicción, y entonces allí voy a referirme a uno de los puntos que resultan claves para hacer esta distinción. Lo que se hizo a través de la implementación de este modelo de justicia fue sustraer a los autores de determinados delitos acaecidos en un periodo determinado del ámbito de la justicia penal ordinaria. O sea que de alguna manera los dos modelos de justicia coexisten, pero el modelo de justicia transicional, para los casos que le fueron asignados, se aplica de manera prevalente y preferente. Por eso hay tres factores que definen la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno es un factor de carácter personal que nos permite señalar que hay unos comparecientes forzosos obligatorios a la jurisdicción, que son los dos bandos enfrentados, los ex integrantes de la guerrilla de las FARC y los agentes del Estado integrantes de la fuerza pública que se vieron involucrados en comportamientos delictuales, y un tercer grupo que está conformado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros que financiaron a esos grupos cuya participación en la jurisdicción no tiene carácter forzoso, sino voluntario. La jurisdicción no desplaza en sentido estricto a la jurisdicción de carácter penal ordinario, porque se ocupa únicamente de aquellas conductas ocurridas en el marco del conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016, ahí está el factor temporal, o acaecidas en el periodo de dejación de armas, y solo si esas conductas, sin importar cuál es la conducta, han sido objeto o han ocurrido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Fíjense que entonces hablamos de tres factores que definen la competencia de la jurisdicción. Un factor de carácter personal, un factor de carácter temporal y un factor de carácter material. Puede suceder, como en la práctica está sucediendo, que personas vinculadas, por ejemplo, con la antigua guerrilla de las FARC, hayan cometido en el marco temporal que le corresponde a la jurisdicción delitos, como por ejemplo homicidios no motivados por el conflicto, sino por celos o por razones personales, en los que se descarta ese factor de carácter material y por lo tanto escapan a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como decía, al presentarse o al estar sometidos a unos estándares internacionales, si bien en la normativa se contemplan una serie de beneficios, esos beneficios están limitados. Entonces, por ejemplo, diríamos, los beneficios como la amnistía, el indulto o la renuncia a la persecución penal tienen unos límites que se encuentran justamente en la Ley 1820 de 2016, que expresamente señala que en ningún caso podrán ser objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales,
la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. Ahí tendríamos que remitirnos al artículo 23, al parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. A eso hay que agregar lo siguiente, y lo digo simplemente para que no se genere ninguna confusión. En el año 2019 se tramitó en el Congreso una reforma a la Constitución, particularmente al artículo 150 de la Constitución, y se adicionó el Acto Legislativo 02 de 2019, que prohíbe dar o considerar como delitos políticos o como conductas conexas a estos el secuestro, los delitos relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, pero quedó claro que esa reforma constitucional solo aplica hacia el futuro, por lo tanto no afecta la competencia, no aplica hacia atrás, sino afecta la competencia y la posibilidad que en esa materia tiene la jurisdicción para considerar que estos delitos puedan llegar a ser catalogados como conexos con delitos políticos y recibir estos tratamientos especiales. Pero, insisto, en todo caso, es necesario revisar que se cumplan o se satisfagan los requisitos o los factores de competencia asignados. Y cierro con lo siguiente. Como decía, sin importar la naturaleza del delito, este modelo de justicia tiene previstas unas penas, unas sanciones especiales. ¿De qué van a depender? Van a depender no tanto del delito, sino del cumplimiento de las condiciones impuestas en el modelo para hacerse acreedor al tratamiento propio de la Jurisdicción Especial para la Paz. De allí que hablemos de sanciones propias, de sanciones alternativas y de sanciones ordinarias. Las sanciones propias, que digamos es el tratamiento más benigno que contempla este modelo de justicia, supone una sanción que oscilará entre 5 años de restricción de libertades y derechos para quienes sean objeto de las mismas, que lo prevé el artículo 126 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción. Las penas alternativas que aplican a quienes no hacen el aporte oportuno a la verdad ya pasan a ser de prisión de 5 a 8 años, y las sanciones ordinarias que oscilan entre los 15 y 20 años de prisión para quienes sean sometidos a las mismas por no haber hecho aportes oportunos y significativos a la verdad. La Ley 1957, que es la ley estatutaria de la jurisdicción, le fija una finalidad a las sanciones impuestas en el marco de este modelo de justicia. Concretamente, el artículo 125 de esa ley señala que las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la Jurisdicción Especial para la Paz mediante declaraciones individuales o colectivas. El modelo, en lo esencial, está diseñado pensando en las víctimas convertidas en el centro de este modelo de justicia. Por eso, siendo el elemento restaurativo, el elemento, digamos, más trascendental, más importante para alcanzar los fines de este modelo de justicia, yo quiero rematar haciendo eco de una conclusión a la que pude arribar en un estudio previo que realicé el año pasado y que al final pone en evidencia
el gran compromiso que tiene la justicia transicional frente a las víctimas. Y la conclusión al final fue esta. Un desafío importante para la Jurisdicción Especial para la Paz constituye el adelantamiento con pleno respeto de las garantías de los comparecientes del proceso dialógico para lograr plena satisfacción de los derechos de las víctimas y definir de manera adecuada el componente restaurativo de las sanciones propias, tanto en el caso de los procesados como en el caso de los condenados al sustituir la sanción. Alcanzar la reconciliación, superar el dolor causado por el conflicto, propiciar el reencuentro entre los actores del conflicto armado con las víctimas, restablecer el tejido social, brindar satisfacción a las víctimas de un conflicto tan cruento y prolongado no es tarea fácil. Por ello, a los jueces llamados a aplicar sanciones y definir el componente restaurativo de las mismas, les corresponde ser bastante imaginativos, creativos, para lo que deben acudir a la sabiduría que proviene del sentido común de las víctimas y las comunidades, lo que le permitirá tomar decisiones que sin salirse de los parámetros constitucionales y legales, haga justicia desde la realidad, convirtiendo a las víctimas en protagonistas reales de la superación de las condiciones generadoras del conflicto, producidas durante el conflicto y surgidas después de la dejación de las armas como consecuencia del lenguaje violento utilizado por unos y otros en medio de la polarización por la suscripción del acuerdo de paz. Bueno, con esto concluyo mi intervención inicial para abrir paso a la segunda etapa de este conversatorio. Muchas gracias, doctor Murillo. Saludo entonces en este momento al doctor Jeffrey Torrado, docente del programa de Derecho y jefe de área. Él es de nuestra seccional Cúcuta. Doctor Jeffrey, buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Muy buenas tardes a nuestro invitado, doctor Adolfo Murillo. Muy buenas tardes a la doctora Débora y todos los demás que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, a mí me corresponde servir de especie de moderador o al menos de incentivar un poco la conversación, doctor Adolfo, y estudiantes y profesores y público en general que nos está viendo y escuchando. Los invito a que puedan o vayan adelantando las preguntas que pudieron haber surgido de esta intervención bastante ilustrativa de nuestro invitado, el doctor Adolfo Murillo. Doctor Adolfo, yo quiero empezar por eso último que usted acaba de decir, esa reflexión que en mi opinión es bastante poderosa porque toca un elemento propio de la justicia transicional y es cuando usted habla de la facultad imaginativa que deben tener los funcionarios encargados de administrar este modelo de justicia transicional. Y lo uno o lo ato con esa reflexión que usted hacía en la mitad de su intervención sobre la anécdota de si decidían hacer unas reglas de procedimiento o un código. Ese carácter imaginativo al que usted alude o establece va en la vía de imaginar una forma diferente de las reglas de procedimiento o al menos esa perspectiva tradicional como reglas de orden público que no se pueden modificar, pactar, y por el contrario noto yo como una perspectiva de las normas de procedimiento para adoptar medidas que mejor se ajusten a la solución eficaz del conflicto, que como usted muy bien lo denominaba, la garantía de derechos de todos, en especial de las víctimas. ¿Qué retos se les ha presentado a ustedes o piensa usted que pueden presentarse en ese reto de imaginar o de innovar, jurídicamente hablando, en las medidas para escuchar a las víctimas y que éstas se sientan satisfechas en sus derechos
no solamente como persona, sino especialmente como víctima, y por supuesto cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz. Doctor Alfonso. Adolfo, Bien, perdón. aquí quisiera plantearles algo muy particular que sucede en la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ustedes muy seguramente lo saben, a nosotros nos corresponde aplicar justicia con enfoques diferenciales. Esos enfoques diferenciales están diseñados o pensados como enfoque étnico, enfoque de género y enfoque territorial. Pensando justamente en esa situación, en el reglamento de la jurisdicción se previó la conformación de una serie de comisiones integradas por magistrados, que son la comisión étnica, la comisión de género y la comisión territorial y ambiental. En mi caso, por provenir de una minoría étnica, hago parte de la comisión étnica. Y eso nos ha permitido aproximarnos a la realidad de las víctimas que provienen de las distintas minorías. Y entonces hablamos de el diseño, perdón, de una serie de instrumentos que nos permite interactuar con los pueblos NARC, negros, afrodescendientes, raizales y parenqueros, con los pueblos indígenas, con los rum o romaní, de una manera diferente, perdón, a como lo hacemos frente a las otras personas. En ese desarrollo, por ejemplo, el acercamiento con las víctimas que provienen de esas comunidades ha llevado a la adopción de protocolos de relacionamiento con las autoridades de esas comunidades, reconociendo no solamente a las autoridades indígenas, sino a las formas organizativas de los pueblos NARC y de las comunidades romaní, pensando incluso en que no se puede hablar de restauración y de reparación de espaldas a las víctimas. Es decir, es imposible pensar en un modelo de restauración en el que uno no dialogue con la víctima. Y quisiera decir, cuando estábamos discutiendo y diseñando las normas de procedimiento, fuimos muy cuidadosos de incluir fórmulas abiertas para generar espacios de acercamiento y de interacción con víctimas, para no amarrarnos al formalismo tradicional del derecho y dejar esos espacios abiertos que permitieran, obviamente, ese acercamiento y la construcción de los acuerdos restaurativos, porque eso no se puede hacer a través de las audiencias formales, porque eso significa, permítanme decirlo de esa manera, que el juez se despoje de las características que le son tradicionales, interactúe con la víctima sin que eso implica romper con sus criterios de imparcialidad y construya al lado de víctimas y victimarios ese tipo de acuerdos. Indudablemente esto supone concebir el juez de una manera distinta a la manera tradicional y representa para el juez un desafío, como lo decía en otro momento, porque hay que cambiar la estructura mental, hay que ubicarse en un paradigma diferente. Y además, esto supone reinterpretar algunas garantías. Por ejemplo, permítame señalar lo siguiente. Muchos abogados de los que comparecen a la jurisdicción actúan en la jurisdicción siguiendo los mismos modelos con los que actúan en la justicia ordinaria. Tratar de trasladar esa manera de actuar a la Jurisdicción Especial para la Paz se convierte en un obstáculo para el logro de los fines de esta jurisdicción. Por ejemplo,
Si uno de los propósitos o una de las condiciones para que la persona pueda recibir beneficios es aportar verdad, yo no puedo interpretar ni puedo plantear de cara a la jurisdicción la misma idea del artículo 33 de la Constitución. Claro, porque la persona acá no puede venir a decir, es que usted a mí no me puede obligar a autoincriminarme. Si precisamente una de las condiciones para acceder a los beneficios del sistema es el aporte a la verdad. Y el no aportar a la verdad lo priva de acceder a ciertos beneficios. De ahí que resulta bien interesante replantearse un poco el modelo y pensar, los abogados nos tenemos que cambiar un poco esa idea tradicional, porque en el marco de la justicia transicional, algunos de esos principios que han sido tradicionales no se pueden aplicar ni interpretar en la misma dimensión, sin que eso implique violar garantías. Muy interesante, doctor Adolfo, y fíjense que se permite ver esa conexión que me parece a mí fascinante entre administración de justicia y política en el mejor sentido de la palabra, no en una palabra peyorativa. Pienso que también esta última aclaración que hago se debe a esa cultura jurídica en la cual nos hemos formado muchos abogados, de ver política y derecho como agua y aceite. Pero de una u otra manera la JEP logra integrar ese ejercicio político de participación democrática y lo aprovecha para poder, precisamente lo que comentábamos, generar ese acercamiento con las comunidades, esas vinculación y esa colaboración de todas las partes e intervinientes que colaboran en la Jurisdicción Especial para la Paz. Quería preguntarle por este instrumento bastante novedoso a mi juicio, y es el concepto de la verdad dialógica. ¿Cómo idearon ustedes cuando estaban realizando las reglas de procedimiento y prueba, y qué retos se les ha presentado hoy en día en su ejecución, doctor Adolfo? Bueno, yo aquí quiero plantear algo, y es, bueno, eso es una de las discusiones internas fuertes que hay en la medida en que la justicia transicional, si bien este es un modelo inédito, no arranca aquí. Hay muchos antecedentes, hay muchas lecciones aprendidas en las que se debe basar la Jurisdicción Especial para la Paz para no repetir los errores del pasado. Y esto de proceso dialógico, la verdad construida a partir de la intervención de los comparecientes y de la intervención de las víctimas, estaba en la esencia misma de cumplir con los propósitos esenciales del sistema, que es garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, pero no cualquier verdad, es una verdad calificada. Y por eso es que ustedes escuchan que el accionar de la jurisdicción corresponde o se da a partir de instrumentos distintos en mucho a lo que utiliza la justicia penal ordinaria. Mire que aquí se reciben informes de organizaciones de víctimas, de organizaciones sociales, pero también se recibieron informes por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Justicia Penal Militar, de la Contraloría, y a partir de esos informes se empiezan a identificar ciertos patrones de comportamiento y se sientan las bases para priorizar determinados casos. Priorizados esos casos y cruzando toda esa información, empiezan a aparecer aquellas personas, llamémosla de esta manera, aunque es un término discutible, de interés para esos casos, que son las llamadas a rendir sus versiones. Esas personas rinden sus versiones, pero ahí no se queda esto, sino que es necesario que esas versiones sean escuchadas, conocidas por las víctimas,
sean objeto de observaciones por parte de las víctimas, sean contrastadas, y luego de todo ese ejercicio es que se produce un reconocimiento de responsabilidad. O sea que esto no se hace de una manera unilateral, sino integrando distintas fuentes de información. Aclaro un punto: aquí no se desconoce para nada el trabajo realizado por la justicia penal ordinaria. Se toma como punto de partida, pero no es el punto de llegada, porque hay elementos de la justicia transicional que no hacen parte de la dinámica propia que desarrolla la justicia penal ordinaria. Yo hago parte de la sección de revisión y a nosotros nos corresponden situaciones muy complejas, como por ejemplo la revisión de sentencias. Y en la revisión de sentencias, pues nos corresponde adentrarnos en casos muy polémicos, impactantes. Voy a mencionar solamente algunos y los menciono de paso para no ganarme ningún tipo de problema. Pero a nosotros nos toca la revisión de la sentencia en el caso Mapilipán, la revisión en el caso de Bojayá, la revisión en el caso del Palacio de Justicia, y así casos o situaciones muy particulares. Y entonces, quien pide la revisión con base en las causales especiales que contempla la legislación, tiene que aducir o tiene que aportar elementos que nos digan: aquí vamos a encontrar una verdad diferente a la verdad que ya fue establecida a través de la sentencia condenatoria proferida por la justicia penal ordinaria. Y ese es un gran reto, un gran desafío para evitar justamente que ese instrumento que procura que la verdad se conozca se convierta finalmente en un mecanismo, discúlpeme la expresión que voy a utilizar, pero está muy cercano a lo que uno ha visto en la práctica, para que no se convierta en un mecanismo para lavar sentencias. Ese peligro de instrumentalizar la verdad, como usted lo refiere, doctor Adolfo, ¿cómo, y ya que trató el tema de las revisiones, me gustaría pues que nos ampliara un poco esa situación, cómo es esa relación que se da entre la JEP como marco de justicia o jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción ordinaria, cuando tiene que entrar a revisar una sentencia, bien sea porque no se tuvieron en cuenta algunos hechos nuevos o porque no se tuvo en cuenta alguna prueba, o, y me sabrá usted corregir, esta otra causal que es la de determinar el error judicial por una mala adecuación en los delitos o por una interpretación que correspondió a un fenómeno de derecho penal del enemigo en el marco de la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo lee eso la JEP? ¿Qué se les ha presentado a ustedes? Bueno, yo lo voy a plantear de una manera también general, porque ese es un tema bastante espinoso, lo tengo que admitir, lo tengo que reconocer, porque allí no solamente están involucrados los derechos del compareciente que pide que se le revise su sentencia, sino que también están involucrados los derechos de las víctimas, que ya, por ejemplo, recibieron algún tipo de satisfacción y a través de esa revisión pueden ver cómo su situación varía. Señalo, digamos, 3 o 4 cosas importantes en ese ámbito. Primero, a la JEP no solamente llegan personas procesadas, sino que llegan también personas condenadas. Y las personas que llegan condenadas tienen dos caminos o varios caminos. Uno, si se trata de un delito de aquellos que son amnistiables, pues puede recibir ese tipo de beneficios siempre que cumpla con las condiciones que le impone el sistema. Dos, la persona puede aceptar su responsabilidad, aportar a la verdad y al final solicitar que la sentencia impuesta por la justicia penal ordinaria le sea sustituida por una de las sanciones que contempla nuestra legislación, que si cumple con el aporte a la verdad sería cambiar una pena privativa de la libertad por una sanción que podría ser la sanción propia
5 a 8 años de restricción de libertades, o alternativa, 5 a 8 años de prisión. Las causales son distintas porque acá solamente hablamos de 3 causales: hecho nuevo, prueba nueva o sobreviniente, y la variación de la calificación jurídica. Claro, porque como nosotros tenemos que tomar como fuentes para el ejercicio de nuestra actividad no solamente la ley penal interna, sino que nos corresponde tomar elementos del derecho penal internacional, nos corresponde incorporar elementos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, una cosa que recibe una denominación con el prisma del derecho penal ordinario, puede recibir una catalogación distinta cuando se aplican criterios del derecho penal internacional. Y ahí aprovecho para decir, uno de los grandes vacíos que se encuentra en estas discusiones es esa amalgama o esa integración indebida que en oportunidades se hace de categorías propias del derecho penal interno con categorías propias del derecho penal internacional, que llevan, discúlpeme como lo voy a decir, a mezclar lo que no se puede mezclar y a formular pretensiones insostenibles desde el punto de vista jurídico. El estudio del derecho penal internacional en el marco de esta jurisdicción es fundamental. Si no se tienen bases sobre derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, hay algunas cosas que no se van a entender, que no se van a comprender. Por esa vía, naturalmente, la gente se siente un poco irritada, podría decirse, cuando uno le dice, pero es que esa no es la vía, ese no es el planteamiento, y entonces algunos dicen, no, pero es que ustedes todo lo van a negar. No, es que la revisión es excepcional. La revisión no puede aparecer como la regla general. La revisión tiene unas exigencias muy particulares, muy concretas, independientemente de que se trate de un sistema de justicia transicional. Y una de las cosas que ha procurado la jurisdicción y en particular la sección es ser bastante ilustrativa, bastante pedagógica al momento de responder las pretensiones para que unos y otros encuentren que hay muchos caminos y que si por aquí se le dice que no, por otra vía se puede transitar para encontrar finalmente una respuesta dentro de este modelo de justicia. Muy bien, doctor Adolfo. Frente a un problema que usted acaba de tratar acerca del sistema de fuentes, a mí siempre me ha generado esa curiosidad porque en el acuerdo y la estructuración de la JEP se señala que los jueces pueden recurrir no solamente a la legislación interna, sino también a tratados internacionales sobre derechos humanos y tratados y aquellos que determinan la responsabilidad penal internacional. Pero, ¿cómo compaginar dos tipos de responsabilidades que son diferentes? Por ejemplo, la responsabilidad de un Estado frente al cumplimiento de derechos humanos y la responsabilidad individual que es propia del derecho penal internacional o el derecho penal interno. ¿Qué criterios hermenéuticos están utilizando o cómo se proyectó esa regla de fuentes en la JEP? Bien, hay, digamos, dos referencias concretas que aparecen en el artículo 5 del Acto Legislativo 01/2017 y por allá en el artículo 22 del Acto Legislativo, que señalan que cuando la JEP asume un asunto, tiene que hacer una calificación jurídica propia. Exactamente dice el artículo 5 en uno de sus apartes que la JEP, al adoptar sus resoluciones o sentencias, hará una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas objeto del mismo. Calificación que se basará en el Código Penal colombiano y o en las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario o derecho penal internacional, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.
Esto se repite en el artículo 22, que también habla de la calificación jurídica propia. ¿Cuáles son los referentes? Hay, por ejemplo, situaciones que están claramente desarrolladas en el Estatuto de Roma, donde la responsabilidad penal es individual. Y allá el artículo 7 califica los crímenes de lesa humanidad y hace referencia a los crímenes de guerra, pero eso no nació allí porque hay unos antecedentes y hay una jurisprudencia que ha venido siendo estructurada a partir de los fallos proferidos por los tribunales especiales ad hoc, como el Tribunal Especial para Yugoslavia o el Tribunal Especial para Ruanda, que vienen construyendo unas líneas que resultarían, atendiendo a la naturaleza del conflicto armado colombiano, aplicables. Por ejemplo, por decir algo, el Estatuto de Roma, por allá en el artículo 28, consagra la figura de la responsabilidad del superior. De allá, del Estatuto de Roma, se tomaron algunos elementos y quedaron incluidos aquí en el artículo 24 del Acto Legislativo 01/2017 para deducir criterios de responsabilidad de mando para los militares. Y en la ley estatutaria, en el artículo 67, se fijaron criterios de responsabilidad de mando aplicable a los mandos de la antigua guerrilla de las FARC. Son tres fuentes, ¿no? Una internacional, el artículo 28, otra constitucional, el artículo 24, y otra de rango legal, aunque estatutario, que es el artículo 67. Con destinatarios distintos. Y de hecho ya la Corte Suprema de Justicia por ahí tuvo la oportunidad de decir que la fórmula del artículo 28 es aplicable de manera directa al resolver un caso de responsabilidad de mando a un líder paramilitar. Entonces nosotros nos basamos en todos esos elementos, en cómo, por ejemplo, se ha venido dilucidando en el marco del derecho penal internacional las categorías de la autoría mediata a través de estructuras organizadas de poder y cómo se ha venido estructurando la responsabilidad dentro de la empresa criminal conjunta. Es decir, no solamente hablamos de fuentes estrictamente normativas, sino que vamos tomando y aprovechando elementos que provienen o que vienen siendo construidos por el derecho penal internacional. Siempre dentro del marco de lo que nos permite la Constitución, pero sin amarrarnos a determinado tipo de figuras. Muy bien, doctor Adolfo, muchas gracias. Frente al tema de las sanciones ordinarias, las sanciones propias de la JEP, que tienen este componente restaurativo, ¿cómo se, o mediante qué criterios se utilizan para decir la sanción en este caso? Bueno, además de la que usted nos señaló frente a los tiempos y el aporte a la verdad, ¿cómo se determina los criterios de individualización o incluso las actividades que estas personas sancionadas van a realizar con esa mira reparadora o restaurativa hacia las comunidades y en especial a las víctimas? Bueno, yo aquí quiero señalar algo que me parece a mí muy interesante y que vuelvo a decir, es un reto, es un desafío para la jurisdicción, en el sentido de que, fíjese, el Código Penal fija unos parámetros para la determinación de la pena y de esos parámetros no se puede salir el juez. El acto legislativo, la ley estatutaria, regulan una serie de aspectos, pero frente a otros guardan silencio. Yo le voy a dar simplemente un ejemplo. Este lo voy a colocar en el plano meramente hipotético, porque esa situación aún no la hemos vivido, porque la actividad en la jurisdicción tiene unos ritmos, tiene unas velocidades y hay que agotar ciertos procedimientos para poder
avanzar a otros estadios. Como ustedes muy seguramente han escuchado, las salas de justicia han avanzado en algunos casos en la promulgación de los autos de determinación de hechos y conductas. Después de eso viene la resolución de conclusiones que da apertura a la actividad por parte del tribunal. Pero yo me pregunto cosas como estas. Hay personas que por su condición de máximos responsables están involucrados y están condenados en un número muy importante de casos. Piense usted que una persona tenga sentencias condenatorias por 1000 delitos. Esto es hipotético, 1000 delitos. Pero esa persona ha hecho aportes significativos a la verdad. Como se habla de priorización, uno le hace sustitución de la sanción y por la gravedad de las conductas le impone el máximo correspondiente a la sanción propia, 8 años. De ahí no le puede, independientemente de que le aparezcan más y más y más delitos, no le podrá imponer, incrementar esa pena o esa sanción porque es imposible. ¿Cuál es el elemento que pasa a ser el más importante en ese caso? El restaurativo. Porque el restaurativo sí le mira la cara a la víctima. Y frente al componente restaurativo es que creo yo que las sanciones van a ser mucho más significativas, mucho más orientadas a satisfacer los derechos de las víctimas. Si uno mira la ley estatutaria, allí en la ley estatutaria encuentra una serie de ejemplos de lo que podrían ser de lo que podría ser el contenido restaurativo de la sanción propia. Por ejemplo, en el artículo 139 de la ley estatutaria de la jurisdicción se dice que se consideran como trabajos u obras que suponen cumplimiento anticipado de sanciones aquellas relacionadas con limpieza y descontaminación de municiones sin explotar, restos explosivos de guerra y limpieza de minas antipersona, siempre que esta actividad haya significado reparación a las víctimas o haya tenido impacto restaurador. Y por allá en el artículo 141 se habla de otro tipo de medidas restaurativas, aclarando lo siguiente, y usted hizo una mención importante en cuanto a que los factores políticos y los factores jurídicos, judiciales, se tienen que unir para lograr los propósitos del acuerdo. Y es que allí se mencionan una serie de obras que no se pueden realizar si no se cuenta con el concurso de autoridades no judiciales. Porque, por ejemplo, una medida restaurativa puede ser la construcción de un puente, pero el puente hay que construirlo donde cumpla algún objetivo. La construcción de un hospital, la construcción de una escuela. Sí, entonces el compareciente se compromete a construir una escuela, pero pues él no puede proveer lo adicional, que es los maestros, los recursos para que eso funcione. Lo mismo sucede con el hospital y demás. Entonces, allí resultaría o resulta esencial algo que quedó definido en el acto legislativo 02 de 2017, ese que apunta a darle blindaje a la jurisdicción, y en la sentencia de constitucionalidad expedida por la Corte, que compromete a todas las autoridades con el cumplimiento de buena fe de lo pactado en los acuerdos. Eso significa que todas las autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales, tienen que empujar el carro en el mismo sentido para lograr los objetivos propios de este sistema. Y esas medidas que no podrían entonces, para completar la respuesta, que no podrían aplicarse con los criterios del derecho penal ordinario, a mí me parece que su contenido más fuerte es el restaurativo, no el componente retributivo, porque como usted lo puede notar, el componente retributivo es mínimo y no da mayores posibilidades de maniobra. Sí, doctor Adolfo, y para de una vez ir dándole paso a las preguntas que nos han formulado, tanto de los que están presentes como anfitriones, como de aquellos que nos acompañan desde el chat y desde el Facebook, hay una pregunta que la hacen
que la hace nuestra señora rectora en torno a este mismo punto de la reparación, y es sobre la reparación integral que se ordena en la JEP. Si bien mencionó todas las medidas que pueden otorgar, se pide asegurar una reparación transformadora que conlleve mejorar o cambiar las condiciones de desigualdad, exclusión, subordinación y pobreza de la víctima. Es que esa pregunta es bien compleja, y es bien compleja porque voy a apelar un poco a una caracterización que se hace no desde el derecho, sino desde una rama o por un teórico que no es del derecho, pero que creo que resulta perfectamente aplicable. Nosotros hemos tenido la fortuna de escuchar en varias oportunidades, incluso de recibir opiniones a través de papers del profesor Boaventura de Sousa Santos. Y el profesor Boaventura de Sousa Santos plantea un dilema como consecuencia de estos acuerdos. Entonces, Boaventura de Sousa se pregunta, ¿qué tipo de paz o qué tipo de sociedad es la que concebimos después de los acuerdos? ¿Una paz democrática o una paz neoliberal? Son los términos que utiliza Boaventura de Sousa. Otro autor, Johan Galtung, que trabaja mucho estos temas de paz, hace la distinción entre paz positiva, paz negativa y paz imperfecta. Y en ese mismo sentido se pronuncia una autora Ramamán para decir, ¿cómo logramos realmente la paz? ¿Solamente silenciando los fusiles? ¿O para lograr la paz es necesario que se hagan reformas institucionales? ¿Es necesario que se produzcan modificaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales? Y ellos concluyen que si se pretende una paz estable y duradera, no se puede apelar o pretender que esa paz se va a lograr simplemente con la cesación del conflicto, cuando las causas estructurales de la violencia permanecen en la propia sociedad. De allí que, vuelvo a lo anterior, se requiere que todo el mundo aporte para que la víctima y las condiciones estructurales que permitieron que esas personas fueran victimizadas sean removidas y transitemos en un camino verdadero de consolidación de la democracia. Esto no lo puede hacer el componente de justicia de la jurisdicción, porque tiene competencias muy limitadas. En eso nos tendríamos que comprometer todos, la sociedad, los órganos de la sociedad, para producir esas transformaciones. Yo soy un hombre optimista, pero creo que mientras no haya voluntad política para producir esos cambios, esto podría convertirse en algo cíclico. Muchas gracias. Se ve que uno de los retos en adelante va a ser esas tensiones con las otras ramas del poder público. Hay una pregunta que la formula un profesor de nuestra seccional y es, ¿qué opinión le merece el eslogan de paz con legalidad? ¿No cree que es una especie de intromisión desde el gobierno nacional del derecho tradicional frente a la transición restaurativa? Es que me pone ahí. ¿Cómo lo digo? A ver, yo tengo ciertas limitaciones por el hecho de estar allí en el marco de la jurisdicción y por actuar como juez. Y justamente lo que quiero evitar al máximo es que cosas que uno diga luego puedan ser empleadas para confrontar y para atacar la jurisdicción. Entonces voy a acudir a una estrategia que los profesores con mucha frecuencia utilizamos. Voy a valerme de algo que dice, que planteó a través de un escrito el profesor Carlos Bernal Pulido, ¿no? Aquí en su dimensión académica, no en su otra dimensión. Carlos Bernal Pulido dijo
en un escrito que está publicado fue publicado por la Universidad Externado, en el que él habla de la aporía que se genera con la introducción de mecanismos de justicia transicional. Bernal Pulido dice que los mecanismos de transición política tienen una perspectiva pro futuro y apuntan a las transformaciones institucionales necesarias para alcanzar una paz duradera basada en la reconciliación y una organización política fundada en el respeto a los principios del Estado de Derecho, que incluyen amnistías, programas indemnizatorios y de reparación a las víctimas, de reinserción para los antiguos combatientes, entre otros. Es necesario entonces, si se pretende alcanzar una paz duradera, que los mecanismos de justicia transicional sean complementados con medidas de desarrollo, con lo que se logra que los procesos de justicia transicional vayan más allá de la retribución y la restauración para alcanzar algún nivel de redistribución. Esto permite concluir que a través de un proceso de estas características no solo se busca la transición, sino la transformación de la sociedad. Conclusión expuesta de manera contundente por Bernal Pulido al afirmar que un proceso de justicia transicional persigue la introducción de cambios al marco constitucional en aras de crear soluciones a profundos problemas políticos que no han podido solucionarse mediante políticas públicas aplicadas dentro del marco constitucional existente. Si nos aferramos al concepto tradicional de legalidad, no vamos para ninguna parte. Muy bien, doctor Adolfo. Y pues comprendemos su situación como servidor público, pero afortunadamente, como decían en el chat, estamos en un escenario académico donde podemos hacer este uso público de nuestra razón. Vamos a seguir con las preguntas, doctor Adolfo, si le parece. Tenemos una acerca de la Corte Penal Internacional. Bueno, son varias que se concadenan en este tema. La primera es, ¿qué sucede si desde el criterio de la Corte Penal Internacional las sanciones propias o restaurativas se consideran una sanción blanda sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado? La segunda es, ¿considera usted que la CPI puede esperar sanciones de corte más retributivos si se tienen en cuenta otros tribunales internacionales establecidos al considerar insuficientes las medidas de justicia a nivel nacional como los Gacaca en Ruanda? Y la última, ¿cómo la JEP se relaciona con estos estándares de la Corte Penal Internacional para evitar una posterior intervención? El marco general es JEP y Corte Penal Internacional. ¿Cómo analiza usted esta relación, doctor Adolfo? Bueno, yo sobre el particular quiero señalar que justamente el actuar con absoluta observancia de los derechos de las víctimas va a convertirse en un argumento de cara al juicio de admisibilidad que en su momento pueda realizar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la propia Corte Penal Internacional. Esto porque pues no podríamos decir solo este tipo de penas son validadas o son admitidas por la Corte Penal Internacional. Por eso yo decía en uno de los apartes de la intervención que es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas en otros modelos de justicia transicional. Por eso aquí, por ejemplo, se concibe la amnistía más amplia posible, pero no se conceden amnistías donde, a la luz de los estándares internacionales, no es posible conceder amnistía ni conceder renuncia a la persecución penal. Puede que, visto el tema desde una óptica esencialmente retributiva, esas sanciones puedan ser concebidas como sanciones blandas. Pero si se le analiza desde la óptica de la justicia transicional, pueden estar orientadas a alcanzar no solo satisfacción para los derechos de las víctimas, sino
la efectiva reincorporación de quienes estaban alzados en armas. Yo he hecho de alguna manera una aproximación a los parámetros que se han dibujado desde los tribunales penales internacionales y algunas consideraciones hechas por parte de la Corte Penal Internacional, y llego a la conclusión de que el acuerdo y las normas de implementación del acuerdo cumplen con estándares internacionales. Lo importante es cómo en la práctica esas medidas son finalmente aplicadas para que no se den los presupuestos para que se active la competencia de la Corte Penal Internacional. Mire que nosotros no estamos frente a un modelo que suponga olvido o que suponga leyes de perdón, sino que hablamos de perdón responsabilizante. Se perdona, pero se imponen condiciones. Y el cumplimiento de esas condiciones, aquí jugamos en la pareja beneficio-condición. Usted recibe el beneficio en la medida en que cumpla con determinadas condiciones, y esas condiciones fueron diseñadas pensando en las víctimas. Claro que aquí se puede generar una tensión entre algunas instituciones de derecho internacional y las decisiones que sean adoptadas por los tribunales internos. Pero esas tensiones, pienso yo, tienen que ser solucionadas a partir de la dinámica y de la evolución que el derecho penal internacional también debe experimentar. Y creo que ahí hay un punto importante, y es que este modelo de justicia implementado en Colombia está siendo visto por la comunidad internacional como una especie de laboratorio. De aquí pueden surgir muchas cosas, y no se puede quedar el derecho penal internacional con las visiones del pasado, ¿no? Haciendo o pensando que las sanciones válidas son las sanciones que se aplican en juicios propios de vencedores, ¿no? Y aquí estamos hablando de un modelo que es el resultado de una negociación que tiene que estar sometido a unos parámetros y que tiene que ser evaluado con unos criterios distintos. Obviamente, uno no puede justificar lo que es injustificable. Entonces, por ejemplo, no se puede amnistiar un crimen de lesa humanidad, perfecto, pero se pueden tomar medidas y se pueden imponer cargas a quienes hayan sido responsabilizados por los mismos, que apunten a satisfacer fundamentalmente los derechos de las víctimas. Yo creo que hay que hacer una lectura un poco distinta para entender la lógica de este modelo. Me parece que se cuidaron mucho quienes lo diseñaron de cumplir con estándares internacionales. Ahora, la clave está en que esto en la práctica cumpla con esos estándares internacionales. Muy interesante eso último que acaba de decir, doctor Adolfo, porque nos lleva también al escenario no de la validez jurídica, como ya está plasmado en la norma, sino sobre la eficacia de estas normas y de las medidas impuestas o las sanciones impuestas o que se vayan a imponer a las personas beneficiarias de la justicia transicional. ¿Qué recurso tiene la JEP para verificar ese efectivo cumplimiento, lo que en la jurisdicción ordinaria se conoce como la ejecución de la pena, para verificar que efectivamente esa persona que es sancionada con una sanción propia, pues cumpla efectivamente y pues no se queden los derechos de las víctimas sin esa garantía, que es la finalidad de la JEP? Claro, digamos, el régimen de condicionalidad que se prevé en este mecanismo apunta justamente a extender esas posibilidades de control. En ese sentido, fíjese usted que aquí nosotros tenemos una situación un poco compleja, y voy a referirme para responder a algo que dijo la Corte Constitucional
respecto del régimen de condicionalidad y los incentivos condicionados. Me estoy remitiendo nuevamente a la sentencia 674 del año 2017. La Corte dijo, y finalmente, con respecto al sistema de incentivos condicionados, el Acto Legislativo 01/2017 acoge un modelo que, por un lado, otorga tratamientos penales especiales favorables para los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz a través de figuras como las amnistías, los indultos, las renuncias a la acción penal, las suspensiones de la ejecución de la pena, las sanciones extrajudiciales, las penas alternativas y las modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. Y que por otro, existe un condicionamiento de tales beneficios a la existencia de una contribución efectiva a la verdad y a la reparación de las víctimas. La lógica que subyace a este modelo es que las restricciones en términos de justicia tienen como contrapartida una ganancia al menos equivalente en términos de verdad y de reparación a las víctimas. De modo que, evaluado en conjunto el sistema, generaría una ganancia sustantiva en los bienes jurídicos a los que apuntan los instrumentos de transición. Y desde el punto de vista político, se argumenta que la flexibilización de los estándares punitivos constituye una condición para la viabilidad de las negociaciones con los grupos armados ilegales, pues estos no estarían dispuestos al desarme si ello trae consigo la aplicación severa y estricta de una ley frente a la cual han planteado reparos sustantivos y procesales. Nosotros hoy tenemos como sección una función que es de supervisión de beneficios. Y a nosotros nos corresponde, como sección, garantizar o asegurar que las personas estén prestas o dispuestas para la jurisdicción. La concesión de una amnistía en el plano ordinario no está sujeta a condiciones. En el caso nuestro, sí surgen unas condiciones y la persona queda sometida a una especie de régimen de condicionalidad por un tiempo determinado que podría dar lugar incluso a la pérdida del beneficio. Por eso yo insisto en que aquí la ecuación es beneficio-condición y que esos beneficios pueden ser objeto de revisión y de modificación si no se cumplen o si, por ejemplo, una persona recibió un beneficio e incurre en una violación al régimen de condicionalidad que da lugar, así el beneficio sea transitorio, se trate de un beneficio definitivo, que da o que supone revictimizar o que supone de alguna manera incurrir en prácticas de repetición. ¿Qué puede hacer la jurisdicción? A través de sus instrumentos, revisar esa decisión y echarla para atrás, quitándole los beneficios y dejando a la persona en la situación que se encontraba antes de incursionar en el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es otra de las diferencias importantes que tiene este modelo de justicia transicional. Bueno, muy bien, doctor Adolfo, muchas gracias. Por último, doctor Adolfo, ¿qué perspectiva, qué retos piensa usted que vienen de ahora en adelante para la JEP? ¿Cuál es esa, como lo decía usted, esa mirada hacia el futuro, teniendo en cuenta la mirada al pasado? ¿Cómo anclamos pasado y prospectiva frente a los retos de la JEP? A ver, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la jurisdicción es enfrentar, y hay que decirlo en términos muy claros, enfrentar la impaciencia de nuestra sociedad. Porque estamos hablando de tramitar judicialmente conductas ocurridas a lo largo de 50 y algo de años. Y no cualquier tipo de conductas, sino conductas que constituyen graves violaciones a derechos humanos e infracciones importantes, graves infracciones al derecho internacional humanitario. La implementación de un sistema de justicia transicional
En últimas, también puede leerse, aunque esa no es la única lectura, pero también puede leerse como el fracaso de la justicia ordinaria para el juzgamiento de ese tipo de conductas. Y la justicia ordinaria, en muchos de estos casos, ha tenido esos asuntos bajo su órbita por muchos años sin producir decisiones definitivas. Y aparece una jurisdicción especial y empiezan a pedirle resultados después de un año, después de 2 años, tratándose de procedimientos que para garantizar los derechos de unos y otros tienen que ser adelantados dentro de unas bases, dentro de unos parámetros mínimos. Entonces, uno de los desafíos que tiene la jurisdicción es dar respuestas adecuadas y oportunas a la sociedad sin ceder frente a las presiones que provienen de distintos ámbitos, cumpliendo la misión que le es propia. Yo diría que aquí nos toca que razonar apelando a esa máxima de la sabiduría popular: sin prisa, pero sin pausa. Nos toca que hacerlo bien, en el tiempo que corresponde, más allá de las presiones de orden político y de los reclamos que provienen de muchas víctimas que han presentado informes y sus casos no están priorizados. Claro, es que todo el mundo quiere que su caso sea, o todo el mundo cree que su caso es el caso más importante, pero no se puede atender de manera simultánea tantos casos teniendo en cuenta la estructura misma de la jurisdicción. Y adicionalmente diría, estamos en la primera ronda de priorizaciones. Se vienen otras priorizaciones, pero la gente pierde de vista que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una duración mínima de 10 años, que puede ser prorrogada por decisión propia de la jurisdicción por 5 años más y que podría ser prorrogada por 5 años más por decisión del Congreso. Es decir, estamos hablando de una jurisdicción que tiene su accionar en 10 años, puede llegar a ser de 15 o puede llegar a ser de 20. Y en ese lapso es mucho lo que se puede hacer. Claro, en la medida en que el tiempo pase, las condiciones políticas, el entorno de la jurisdicción va a estar cambiando, y otro de los grandes desafíos que la jurisdicción tiene es lograr mantener su dinámica independientemente de las condiciones del entorno, preservando su autonomía y su independencia, que es una de las grandes ventajas que tiene el diseño constitucional que se escogió. Yo creo que nosotros tenemos que hacer también, y ese es otro de nuestros grandes desafíos, tenemos que hacer no solo proferir decisiones de carácter estrictamente judicial, sino que nos corresponde, porque no hay nadie más que lo haga, desarrollar una pedagogía muy importante hacia la comunidad, para que la comunidad entienda cuál es la labor que está jugando el sistema, no solamente la JEP, el sistema, y se convierta en un aliado estratégico del sistema, para que la sociedad deje de mirar con recelo el sistema y por el contrario le ayude al sistema. Y eso está también un poco en nuestras manos. Muy bien, doctor Adolfo. Importante ese mensaje, de establecer que la JEP y tanto el sistema en general debe ser entendido y defendido por todos y por todas los colombianos con miras a ese valor de la construcción de una paz estable y duradera. Doctor Adolfo, le agradezco enormemente. Ha sido una conversación supremamente edificante, ilustrativa, y nos hemos podido también incluso divertir en el sentido de intercambiar opiniones, de intercambiar preguntas, dudas junto con el público. Y en nombre de la Universidad Libre Seccional Cúcuta le agradezco
por esa participación. Entonces, le doy la palabra a nuestra presentadora, Luz Viviana. Muchas gracias, doctor. Yo quiero aprovechar que nos acompaña nuestra rectora de Cúcuta, quien quiere también saludar al doctor Adolfo Murillo. Quiero también que ella nos salude y también le exprese el agradecimiento que me dijo que le quiere dar al doctor por estarnos acompañando. Claro que sí, Vivi, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto, doctor Adolfo, tenerlo nuevamente en nuestra seccional, así sea de manera presencial, mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Créame que, como dice el profesor Jeffrey, he disfrutado este conversatorio de verdad, la manera como usted fluye en su discurso. Además me permitió estar atenta de verdad, porque es el tema que aquí en esta sala hay estudiantes de la asignatura que yo oriento y básicamente ellos pueden dar fe de que la temática que usted trató hoy, ellos la conocen y la saben. Entonces, es muy importante que ellos sepan también y que estén preparados para ese diálogo que va a surgir en estos conversatorios y le agradezco inmensamente, doctor Murillo, que haya sido usted nuestro invitado cuando nos correspondió a la seccional de Cúcuta desarrollar esta actividad académica. Y pues desde el consultorio jurídico ellos han estado muy juiciosos trabajando cada programación de estas temáticas y yo me siento contenta, satisfecha, además que pude tener el tiempo de compartir y de poderlo escuchar. Doctor Murillo, usted sabe que aquí tiene siempre las puertas abiertas. Hay muchos corazones que le estiman y lo aprecian, porque usted como académico ejerció una representación docente también en los consejos directivos y en la conciliatura, y de verdad que conocemos de sus calidades y le guardamos muchísimo afecto. Enhorabuena, nos correspondió con usted. Bueno, doctora Débora, así para mí igualmente es un placer que nos encontremos nuevamente en estos escenarios, particularmente en este escenario académico. Y como usted bien lo dice, sabe que la Universidad Libre es mi casa y seguirá siempre siendo mi casa y está en mi corazón, y siempre estaré dispuesto a participar en este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Débora. Doctor Murillo, nuevamente, muchas gracias. Como lo dice la doctora Débora, no tenemos palabras para agradecerle y decirle que, como lo mencionaba la doctora, tenemos estudiantes de todas las seccionales de la universidad. Están estudiantes de Bogotá, de Pereira, de Cúcuta, de Barranquilla, del Socorro, de Cartagena. Todos nos mandaban su mensaje diciéndonos presente desde la seccional Barranquilla, desde la seccional Cali. Entonces, ellos también están y tuvieron la fortuna de compartir con nosotros este espacio que usted nos ha brindado. Muchísimas gracias a usted, doctor, a las personas de la JEP también que hacen posible poder realizar estos conversatorios, como lo dijo la doctora Débora, a todas las personas de los consultorios jurídicos que son los que realmente han liderado estos conversatorios que hemos venido realizando. Y la invitación es para nuestro conversatorio número 6, que tendrá como tema Justicia Transicional y Conflicto Armado en Colombia, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre. Entonces, les agradecemos a todos por habernos acompañado esta tarde y doctor, a usted nuevamente, muchas gracias. Bueno, muy amables. Y buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.